El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:06 en la mañana, dentro de nuestro elemental e irrenunciable principio de pluralidad periodística y diversidad de voces en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, procuraremos, ojalá que mañana, si no la próxima semana, tener en cambio al abogado del activista político Fernando Balda. Creo que es fundamental también escuchar visiones distintas. Insisto, esa es la naturaleza de este espacio de noticias. Gracias al querido DJ Line que, a propósito del anuncio que hice hace minutos sobre lo que había ocurrido en la avenida Galo Plaza Lazo, que pudimos observar ahí de pasadita un vehículo volcado, DJ me comparte pues el post que generó en su cuenta Twitter, el EQ911 Quito. Siniestro de tránsito ocurrido en la avenida Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre, sector Nazaret, y ahí se puede ver el vehículo volcado sobre la calzada. Nuevamente llamo la atención por parte de las autoridades municipales porque en el paso elevado que conecta la Galo Plaza Lazo con la 6 de diciembre se había destruido en un percance anterior la baranda de seguridad y no había sido reparada. No sé si eso fue lo que probablemente pudo haber provocado el percance de esta mañana. Más allá de eso, si hubo una corresponsabilidad, genero esta alerta para conocimiento de las autoridades municipales en torno justamente a este tema. Hablemos del denominado coronavirus, que ahora se llama COVID-19, ha sido esta denominación con la cual este mal está siendo conocido a nivel internacional. Se ha reportado el primer caso en Sudamérica. Hasta ayer, Sudamérica había sido la única parte del mundo, o una de las pocas partes del mundo donde no se habían reportado casos del denominado coronavirus, pero un brasileño que viajó desde Italia hasta su país, hasta Sao Paulo, reportó síntomas y se determinó justamente que es portador de este mal, el COVID-19. Al conocer esta noticia, ayer mismo se activaron varios protocolos de seguridad por parte de las autoridades del gobierno. La ministra de Salud, que hizo algunos anuncios sobre la implementación de varias medidas y de protocolos en los principales hospitales de la República. En el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el reforzamiento de los controles en puertos y aeropuertos. Y en el caso también del Ministerio de Educación, el reforzamiento de controles en los establecimientos educativos del país. Hablemos con un especialista en la materia. Nos honra recibir en nuestra mesa de trabajo nuevamente al doctor Esteban Ortiz, médico investigador. Doctor, bienvenido. Qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, y a la gente que nos escucha igualmente les mandamos un abrazo fuerte y estaremos hablando sobre el coronavirus para que la gente tenga información de primera mano precisamente y sepa cómo actuar, ¿no? De acuerdo. Lo hemos invitado, hace pocas semanas estuvo acá el doctor, pero claro, lo hemos invitado por su condición de médico investigador, por su visión además internacional y muy seria sobre este tema. Ahora sí, doctor, ¿debemos preocuparnos? Bueno, yo creo que sí, tuvimos que habernos preocupado desde el momento que salió el coronavirus en China en diciembre del 2019, ya que es una nueva enfermedad sumada tal vez a las 10.000 enfermedades que tenemos a nivel mundial reconocidas. Sin embargo, es una nueva enfermedad que avanza rápido, que nos dio ya un remesón aquí en el Ecuador hace 3 semanas o más, y que básicamente ese remesón tuvo que haber causado todas las alertas necesarias. Entonces, que el caso brasilero confirmado haya prendido las alarmas hace poquísimas horas, pues básicamente podría demostrar que no estamos listos ni estamos tomando esta situación tan en serio como se debería. Sin embargo, no hay que alertar a la población, hay que tomar las medidas necesarias, hay que comunicar efectivamente, pero claro, la gente no puede entrar en pánico porque eso no sirve de nada en estos temas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, básicamente yo creo que hay 2 opciones. La una es, como parte de la autoridad sanitaria, aprovechar esta alerta sanitaria de importancia internacional y reforzar el sistema público de salud. Básicamente hemos visto que los hospitales públicos en el Ecuador están desabastecidos. El Hospital Eugenio Espejo no tiene tomografía ni resonancia magnética y este hospital es uno de los 15 que nombran en el protocolo de manejo del coronavirus que el Ministerio de Salud lo saca. El
tomógrafo es una de las armas principales para detectar coronavirus en China. Inclusive la definición de caso en China cambió hace un par de semanas, ya que los resultados moleculares tomaban mucho tiempo y no siempre son, los falsos positivos son tan seguros. Entonces dijo, paciente con sospecha más tomografía confirmatoria es un caso confirmado. Y aquí en el Ecuador, en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, el tomógrafo no vale. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿el sistema sanitario está preparado para recibir a un paciente con posible coronavirus en estos hospitales? Pues ustedes respondan la pregunta, ¿estamos listos? Vayan a los hospitales, vean si es que hay el material necesario de bioprotección, si es que existen los primers en todos los laboratorios de los hospitales o solo en el INSPI, y esa es información que deberíamos aclarar a través de la institución máxima, ¿no? Que en este caso es el MSP. Correcto. Permítame dar lectura a una nota que publicó el portal Primicia sobre este tema. A propósito de la rueda de prensa que brindaron ayer algunas autoridades, estuvieron presentes la ministra de Educación, Montserrat Kramer, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Ray. Primicias titula, Ecuador tendrá hospital exclusivo para los posibles casos de coronavirus. En Ecuador todavía no existe ningún caso sospechoso ni confirmado por coronavirus, aseguró la ministra de Salud, Catalina Andramuño, pero ante una posible emergencia el gobierno anunció que ha dispuesto una serie de acciones. A los 15 hospitales centinelas que están en la capacidad de recibir a pacientes infectados con este virus, se sumarán 4 del IES. Las autoridades no precisaron cuándo estarán listos estos 4 hospitales y se limitaron a decir que estarán habilitados en las próximas semanas. La ministra de Salud dijo que uno de esos 19 centros será destinado a recibir exclusivamente pacientes que sean destinados con coronavirus. Aunque no reveló la ciudad en la que operará por razones de seguridad, dijo que funcionará en los próximos días, luego de que se haya provisto de las máquinas, salas y medicamentos necesarios para tratar el coronavirus. La funcionaria recordó que el país cuenta con los reactivos que permiten diagnosticar si una persona está infectada con el virus e insistió en que hasta el momento no hay ningún caso en el Ecuador. ¿Qué opina usted sobre esta declaración de la ministra de Salud? Esta parte de la nota donde la ministra Salud explica estas acciones. Bueno, obviamente se contrapone al primer comentario emitido hace un mes o un poco más en relación al posible caso sospechoso en el Ecuador, donde se definió que 15 hospitales centinelas iban a dar tratamiento a este tipo de pacientes. Ahora, bueno, yo aplaudo por parte de la autoridad sanitaria el hecho de que por fin se haya hecho caso a las recomendaciones de tener un solo centro repotenciado que sirva para manejar a los pacientes que necesiten hospitalización por el coronavirus. Pero me sorprende el hermetismo con el que se maneja esto. ¿Qué hospital va a ser? Cuando se dice que no se aclara cuál es el hospital. No se aclara cuál es, y mi preocupación es qué pasa si mañana tenemos un caso de coronavirus. Pero no dice sabemos. por razones de seguridad, ¿se justifica eso? Yo creo que las razones de seguridad son seguridad política más bien, porque obviamente no quieren decir qué hospital es, porque saben que ese hospital seguramente está desprovisto de insumos, de personal médico y de un sinnúmero de factores, y hasta que ellos se blinden desde el punto de vista, yo no sé, económico, desde el punto de vista político, pues no dirán el nombre. Cosa que es importante reconocer, no el hecho de no tener el hospital listo, porque entendamos que esta es una nueva enfermedad y aquí viene la importancia de comunicarse efectivamente con la población. No teníamos un hospital antes listo. ¿Cuál es la práctica? Bueno, pues explíquenos cómo se definió ese hospital. Yo tengo entendido que en el Ecuador no hay ni un solo hospital que tenga salas de aislamiento técnicamente correctas. ¿Qué quiere decir esto? Hay los cuartos aislados donde los pacientes eran separados del resto de la población hospitalaria, pero no eran aislados efectivamente con presiones negativas, con flujos laminares, y básicamente el microorganismo que estaba en ese paciente entraba y salía del cuarto, que es un cuarto en aislamiento específico, como lo de los Estados Unidos. Ven ustedes que en Estados Unidos no hay ni un solo caso en personal médico, porque el personal médico entra a cuartos especiales con seguridad, con material de bioseguridad apropiado, a diferencia de lo que pasó en China, donde hay más de 3.500 médicos infectados. Entonces, ¿qué pasó en China? No todos los hospitales tenían estas salas de aislamiento, y claro, el coronavirus desbordó las capacidades de cualquier país, inclusive del más grande del mundo en términos de población. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros repotenciar ese único hospital que aparentemente tiene salas diseñadas arquitectónicamente con flujos laminares. Entiendo que es el de Portoviejo, que no funciona. Entiendo que es el de Portoviejo. El de Portoviejo es el único hospital que está equipado así. A ver, y este es algo que o quiero diseñado aclarar. así.
Hace un par de días yo recibí información de 2 médicos que trabajan en el hospital, que trabajan en Puerto Viejo, y me dijeron, este hospital no funciona todavía, me enseñó las fotos. Es un hospital nuevo. Es un hospital nuevo que sé que arquitectónicamente podría tener las capacidades para contener este virus, ya que hay, según lo que me explicaron, hasta 50 camas, incluidas las de terapia intensiva, con flujos laminares, que podría ser muy importante que este hospital se repotencie. Desconozco los detalles si es que es así, pero eso me gustaría saber. Si es que es el de Puerto Viejo, al ser uno de los más nuevos en el Ecuador, seguramente es el único que tiene la capacidad. Repotencien ese hospital, déjenlo funcionando y básicamente desígnenlo como el hospital de referencia para coronavirus. Sería un gran paso. ¿Es ese el hospital? Ojalá que sea, para que la gente de Puerto Viejo se beneficie. O podría ser el Eugenio Espejo, digo yo. Si es que es el Eugenio Espejo, yo Por dudaría. su condición de que es el hospital más grande, es un hospital de especialidades. Bueno, ¿se entendería o no? Se entendería, pero el hospital Eugenio Espejo está saturado, no hay tomógrafo, no hay resonador. Entonces, básicamente, de la lista que ha mandado el Ministerio de Salud al Eugenio Espejo se le debería sacar, porque no tiene una de las pruebas diagnósticas más sencillas que es el tomógrafo. Que es del tomógrafo. Entonces, yo no entiendo cómo un hospital de la magnitud del Eugenio Espejo no tiene un tomógrafo funcionando. Bueno, eso es algo que nosotros no entendemos. Ojo que aquí, haciendo un paréntesis, del Ecuador publicamos un trabajo sobre trauma cráneoencefálico, y el Eugenio Espejo tiene la casuística más rica a nivel nacional de trauma cráneoencefálico. La gente en el Ecuador se choca, se accidenta, se golpea, se violenta y va al Eugenio Espejo. No hay tomógrafo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hospitales privados que están frente o cerca de esos hospitales se benefician con los famosos prestadores externos que tanto problema causan. Entonces, aquí viene el llamado de atención. Por favor, repotenciemos al sistema sanitario, informemos adecuadamente y, claro, lo que a mí me interesa desde el punto de vista de salud pública es los planes, porque bien, ¿qué pasa si tenemos este hospital, el cual yo aplaudo si se va a formar un hospital nuevo, que sea el de Puerto Viejo, que sea el cualquier hospital que sea, que nos digan, tiene 40 camas, perfecto. ¿Qué pasa si es que mañana o en un mes o en 5 meses tenemos 1000 casos de coronavirus? ¿A dónde les mandamos? Esto es algo que los países no están listos. En China se han designado áreas como coliseos, etcétera, etcétera, totalmente diseñados muy rápidamente, sin demasiados recursos. Pero eso me gustaría escuchar a mí. Que, por ejemplo, el Ministerio de Salud diga, en el caso de tener 10 pacientes, van a tal hospital. Pero si tenemos 100 pacientes, irán a tal centro, en tal cuartel, en tal sitio. Tenemos ya 1000 camas listas. Ustedes, población, no se preocupen, que el momento en que tengamos esto, sabremos cómo actuar. Esto es lo que nos interesa a nosotros como salubristas. Esa planificación que usted acaba de señalar no existe aquí en el Ecuador, o al menos no se la ha anunciado. No la conozco, claro, no la conocemos, aquí estamos en el medio, entonces no se la conoce, no se ha anunciado, y eso es lo que yo quisiéramos saber, porque aparte de eso, ojo, el sistema público de salud está divorciado del sistema privado de salud. ¿Qué pasa si mañana viene un empresario ecuatoriano que tiene muchos recursos, que viajó a Milán, que viene al Ecuador, y no se va a ir a meter al Eugenio Espejo? Se va a un hospital privado. Va a un hospital privado. Entonces, en el hospital privado tendrán otro protocolo. Se socializaron, y estos protocolos con los hospitales privados, se realizaron reuniones con la Asociación de Clínicas de Hospitales Privados para tener el mismo lenguaje cuando venga uno de estos pacientes, porque una de estas personas que tenga la capacidad para pagar un seguro privado no va a irse a un hospital público. Entonces, este divorcio de los dos sistemas, o de los 4 subsistemas que tenemos en el Ecuador, es importante conocerlo. Entonces, no tenemos por qué tener algo que listo sin que el coronavirus haya sido un problema de salud pública hace 2 o 3 meses, pero queremos tener información, planificación y planes de contingencia claros. ¿Qué pasa si es que vienen 10 pacientes? Pues van al hospital Centinela. ¿Qué pasa si es que vienen 100 pacientes? ¿A dónde van esos 100 pacientes? Eso queremos saber. Tenemos ya los trajes hazmat especializados para manejar este tipo de pacientes en el Ecuador. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos kits reactivos de diagnóstico o primers tenemos en el Ecuador? Sé que el laboratorio de referencia nacional es del INSPI. ¿Qué pasa si mañana viene un paciente sospechoso? Tengo que yo llamar al INSPI, el INSPI me busca a mí, el INSPI va al hospital. No hay esa información. ¿Cuál es el INSPI? El INSPI es del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que era el Insquieta Pérez, que es del laboratorio de referencia nacional, que está en Guayaquil. Entonces, esa es la parte de información que nos queda un poco de dudas. ¿Qué pasa si viene a Quito un paciente sospechoso y viene al hospital privado A, B o C? Yo saco la muestra, pongo en el si se quiere, en el medio transportador. ¿A dónde lo envío? Lo envío al hospital Eugenio Espejo para que de ahí lo envíen a Guayaquil, lo envío yo directamente a Guayaquil. Esos son los protocolos que nosotros tenemos que conocer. Cuando uno maneja protocolos no hay donde perderse, porque básicamente el punto A te lleva al B y el B te lleva al C. Si no tenemos protocolos, estamos divagando como estamos haciéndolo en este momento. ¿Qué pasa si mañana va a un hospital privado de Riobamba, un caso sospechoso? ¿Cómo hacen para mandar la muestra a el INSPI?
Entonces, esas son las preguntas que queremos conocer, que quisiéramos que la autoridad sanitaria emita protocolos. No queremos que lo haga todo, estamos esperando, nos hemos hasta inclusive autoconvocado a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, hemos tenido contacto con la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Intensivistas, de emergenciólogos, para tratar de apoyar a la autoridad sanitaria, pero la información debería ser al revés. Ellos deberían convocarnos a nosotros para apoyarles. Políticamente fuera lo mejor que puedan hacer y obviamente técnicamente fuera lo mejor que te podrían hacer, ya que tendrían insumos de distintas corrientes académicas que podrían fortalecer la respuesta del Ecuador ante este virus, ¿no? Ahora, todo lo que usted nos está diciendo que tiene muchísima lógica, estemos dialogando con el médico investigador Esteban Ortiz sobre el tema del coronavirus, los anuncios generados en los últimos días, pero digo, todo lo que usted señala tiene lógica, doctor Ortiz. El problema es que no sabemos si esos protocolos existen o sabemos que no existen. Me refiero a que están preparados pero no han sido difundidos o no los han preparado como usted los plantea. Bueno, yo pensaría que están preparados, esperaría que estén preparados, usted pero nadie los conoce. Usted pensaría en positivo. Claro, yo pensaría en positivo. De que sí hay esta preparación, de que sí hay este protocolo. De que hay el protocolo, si es que es perfectible, seguramente lo puede ser, no habría problema, pero precisamente para nosotros poder emitir comentarios, deberíamos conocer dónde están. Vean ustedes las páginas de Twitter, de Facebook, de los ministerios de salud de España, de otros países. Los protocolos de manejo están disponibles, pero en todo lado. Entonces estos protocolos deben ser públicos. Deben ser totalmente públicos. Si existen, se están manejando con reserva. ¿Eso tiene lógica? Si es que existen, no sé si no se han aprobado, no han sido socializados o solo se dice que hay protocolos para tal vez apagar los incendios políticos que se les viene a la autoridad sanitaria. Yo no sabría decir, pero me encantaría leer el protocolo precisamente. Paciente sospechoso que baja de avión en Quito. ¿Qué pasa? ¿Ese protocolo dónde está? Si es que viene paciente ya grave en un avión que se complicó y básicamente necesita traslado urgente a un hospital y tiene seguro privado, ¿a qué hospital se le deba? ¿A qué hospital privado? ¿Se les deba un hospital público a la fuerza? Esas son las cosas que debemos saber, que quisiéramos entender para que un protocolo te dice exactamente de A pasas a B y si es que no es B pasas a C. Eso debe ser público. Eso debe ser público y debe ser básicamente, debe estar en todas las clínicas, hospitales, en todos los subcentros de salud. La prensa debe divulgar, nosotros los salubristas debemos tener contacto con esos documentos. No los conozco. Si es que los tienen, pues por favor díganos dónde están para poder nosotros leerlos y ponernos al tanto y aprender lo que la autoridad sanitaria nos quiere enseñar. Esa es parte fundamental de la autoridad sanitaria en un país. Emitir información, educar a la gente y que la gente confíe en su autoridad sanitaria. Ya no confiamos en la autoridad sanitaria. ¿Qué pasa si mañana nos dice, por favor quédense en la casa las personas que tengan resfriado o tengan síntomas respiratorios? ¿Quién les va a hacer caso? Yo dudo que le haga caso a alguien, ya que no tiene la palabra firme, clara y concisa que debería tener una autoridad sanitaria. ¿Cómo debemos asumir en el Ecuador la alerta generada durante el feriado, en medio del feriado, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que esta situación amenaza con convertirse en una pandemia mundial? Bueno, para mí, desde el punto de vista, a ver, la gran mayoría de casos están en China, es del 99% de los casos, por eso tal vez no se la considera una pandemia todavía, sin embargo, hay muchos más casos de externos, internacionales, en más de 30 países a nivel mundial, que lo que tuvo, por ejemplo, el SARS, y el SARS ya fue una pandemia. Entonces, ¿por qué no se la denomina pandemia en este caso? Porque se está usando la definición de la influenza anteriormente, donde la mayoría de los casos están contenidos en China. Sin embargo, la definición de pandemia es muy clara. Cuando un brote se vuelve epidémico y esta epidemia que afecta usualmente una región, a un continente, sobrepasa los límites de ese continente. Veamos nosotros con el caso de Brasil, tenemos ya todas las regiones afectadas. Obviamente hay un solo caso en Latinoamérica, entonces por ese número de casos es que no se denomina pandemia todavía. Sin embargo, el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud básicamente y muy sutilmente no subió el nivel de alerta, sino que dijo prepárense para una posible pandemia. Entonces el CDC de los Estados Unidos está preparándose para una posible pandemia, ha destinado $2.500 millones para repotenciar su sistema de salud. Nosotros en el Ecuador, en este punto, aprovechando esta ola del coronavirus, el Ministerio de Salud debería haber pedido $500 millones a la fuerza. Yo no sé cómo funciona muy bien esto de la asignación de recursos, pero pida dinero, pida 50 millones, pidan 100 millones, denos esa señal y repotencie los hospitales que tenemos, contraten más personal, epidemiólogos. Prioridades, ¿no es cierto? Prioridades que se pueden dar y que la gente estaría súper agradecida. Este caso del coronavirus pudo haber sido totalmente bien
manejado por la autoridad sanitaria y nos hubiéramos tenido básicamente una lideresa aquí en el Ecuador si es que la ministra de Salud hubiera manejado bien este tema. Creo que no lo ha manejado de la forma que hubiéramos esperado y claro, la población podrá entender si es que confía o no en el sistema sanitario actualmente. Estamos dialogando con el doctor Esteban Ortiz, médico investigador. Gracias a José Antonio Sánchez, que generoso, me envía una infografía sobre el coronavirus, infografía generada por Diario El Comercio, países con casos confirmados. A ver, número de contagios por país: China, sobre los 78.195 casos, Corea del Sur 1.200, en el crucero de Diamond Princess 700, en Italia 400, Japón 178, Irán 139, Singapur 91, Estados Unidos 57, Tailandia 40, Australia 22, Malasia 22, Alemania 19, Francia y Bahrein 17, Vietnam 16, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos 13, Kuwait, Canadá, España con 11 cada uno, Irak con 5, Omán con 4, India, Filipinas con 3 cada uno, Israel, Austria y Rusia con 2 cada uno, Afganistán, Camboya, Egipto, Brasil, Nepal, Bélgica, Suiza, Líbano, Suecia, Croacia, Sri Lanka, Finlandia y Argelia con 1 cada uno. Total, 2.767 fallecidos. Total curados, 30.318. Esta parte le quiero pedir una reflexión a nuestro invitado. 30.318 curados. ¿Quiere decir que sí se puede tratar el coronavirus o no? Bueno, el tratamiento de manejo clínico es el que nosotros lo hemos hecho, inclusive al paciente que estuvo en el Ecuador se lo hizo. No hay manejo farmacológico todavía que tenga, digamos, eficacia y seguridad comprobada. Se están haciendo más de 4 o 5 estudios clínicos con diferentes sustancias, con antivirales, se están haciendo con plasmaféresis, se están haciendo estudios con inclusive con medicamentos, con anticuerpos monoclonales, pero no hay un tratamiento clínico todavía establecido. Sin embargo, sí, la mayoría, y esto quiero aclarar, porque aquí he escuchado de varias fuentes, inclusive fuentes médicas, que dicen, tranquilos que el coronavirus es menos mortal que la influenza. Y aquí yo también he escuchado lo mismo. Súper claro en este sentido. A ver, la influenza a nivel mundial mata a muchísimas personas a nivel mundial. Sí, en Estados Unidos el año pasado mató a más de 7,000 personas. En el Ecuador el año pasado murieron 88 personas por influenza. Tuvimos más de 20,000 casos. Sin embargo, la tasa de letalidad de la influenza es de 0.1%. El coronavirus tiene una tasa de letalidad de, según la última revisión sistemática que salió el día de ayer, un metaanálisis de 4%, de más de 55,000 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que nosotros tendríamos la misma cantidad de casos de influenza que de coronavirus, pues las muertes fueran muchísimo mayores. A mí me preguntan y me dicen, oye, ¿es cierto que la tasa de letalidad del coronavirus es menor que la de la influenza? Yo les digo, no es menor. La gravedad de la influenza es mayor, sí, porque hay miles de millones de casos a nivel mundial, pero si el coronavirus llegara a tomar la misma tendencia epidemiológica en términos de infectividad que la influenza, el coronavirus básicamente fuera mucho más grave, porque mataría mucho más gente. Entonces, ojo, 0.1% es la letalidad en el Ecuador, con 88 muertes. En el año anterior, ¿qué pasa si es que el coronavirus afectaría o infectaría a las mismas 20,000 personas en el Ecuador? ¿Cuántas personas morirían? Pues ustedes saquen las cuentas, más de 1.800 personas, más de 2,000 personas. Por lo tanto, es un problema de salud pública que es importante reconocerlo. Tiene una mortalidad totalmente respetable, es una mortalidad alta para lo que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, debido a que todavía no logra disiparse a la magnitud que se disipó la influenza, pues no llega a ser un problema de salud pública. Esperemos que el calor del verano en Asia y en China logren disminuir muchísimo la carga viral y eso sea el punto máximo de la curva epidemiológica y empecemos a ver disminución en los números a raíz de que entra el verano en Asia y en Europa. ¿Y por qué dice eso? Porque básicamente el clima tiene una relación directa con la propagación. Sí tiene totalmente. O sea, un clima húmedo y más frío es más fácil que una persona contamine a otra persona. Un clima seco, más caliente, es menos apto para que el virus se propague y básicamente eso lo vimos con el SARS y el MERS. El verano en realidad hizo su trabajo y disminuyó totalmente la carga al punto que desaparecieron estas dos enfermedades, ¿no? El colega periodista Néstor Aguilera me pide que le pregunte, que nos recuerde nuestro invitado,
¿Cuáles son las características y síntomas de la enfermedad? Yo creo que es interesante recapitular aquello, doctor. Claro que sí. Bueno, en hay muchísima información, sale todos los días información relevante sobre esto, pero básicamente la gran mayoría de los pacientes tiene fiebre, la gran mayoría de los pacientes tienen tos, y de estos, la gran mayoría de pacientes que tienen implicaciones respiratorias graves, tienen un cuadro de neumonía bilateral en más del 96% de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que tiene los dos pulmones afectados, pues es un caso sospechoso de tener coronavirus. Acordémonos que aquí es lo que vuelvo a la tomografía. En el último metaanálisis, ellos determinan que de los pacientes que fueron al hospital, el 96% tuvo claros signos de neumonía bilateral viral gracias a la detección de una tomografía. Hay por ejemplo, malestar general, dolor muscular, hay diarrea e infecciones gastrointestinales, son en la gran minoría de los pacientes, del 4% al 6% de los pacientes desarrollan este tipo de sintomatología, pero la gran mayoría de sintomatología es a nivel respiratorio: tos, malestar general, tos productiva, fiebre, básicamente, más la historia epidemiológica de viaje a Asia o contacto con alguien que haya estado en Asia, pues puede llegarnos a pensar en que un paciente puede ser sospechoso. Y la definición de caso, al menos en el Ecuador, ya fue hecha hace un mes y medio o más, y es una definición que se la hizo a tiempo correcto. Entonces, en ese sentido, definir un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado está básicamente estipulado en el Ecuador, y ese documento sí lo conocemos y es muy claro, ¿no? Perfecto. Y cierro esta entrevista con una pregunta que nos hace Winnie Flores. Si existen ya reactivos en los hospitales o en el INSPI para analizar las tomas de las muestras de los posibles pacientes contaminados y ya no enviar a Atlanta en Estados Unidos, como pasó con el primer caso, el caso sospechoso que finalmente se determinó que no era de coronavirus. Esta es la pregunta que nos encantaría que responda la autoridad sanitaria. A ver, yo sé, obviamente estoy en el medio y trabajo en el medio, entiendo que el INSPI, el ex Disqueta Pérez, es el Laboratorio Nacional de Referencia, pero aquí viene la parte que me queda la duda. Hay hospitales, el Eugenio Espejo, por ejemplo, tiene un secuenciador masivo. Básicamente se podría hacer el diagnóstico en el Eugenio Espejo. ¿Lo va a hacer el diagnóstico el Eugenio Espejo? Eso no sabemos. Entonces, aquí viene la parte de la información clara de la autoridad sanitaria. ¿Qué pasa con los pacientes donde que nosotros hemos recolectado las muestras respiratorias y queremos mandar al laboratorio? ¿Lo mandamos al laboratorio de referencia nacional o lo mandamos a uno de los hospitales más grandes, a uno de los 15 hospitales? ¿Será que los 15 hospitales que están en el protocolo de manejo o en los hospitales centinelas tienen la capacidad diagnóstica? Eso es lo que nos gustaría escuchar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Porque claro, desde el punto de vista de saber cuántos reactivos tenemos, esa pregunta nos hicimos ayer y me encantaría pensar que hay al menos 500 de estos reactivos, no sé, ojalá que hayan más, ojalá que no hayan traído 5, no sé, es información que desconozco y la autoridad sanitaria debería tranquilizarnos a todos y decir, vean, tenemos más de 5,000 reactivos, estamos tranquilos, cuando un paciente sospechoso venga, el diagnóstico se lo hace a través del hospital Centinela y se lo reconfirma en el laboratorio de referencia nacional. Ese protocolo diagnóstico es el que nos gustaría conocer. No lo conozco yo, no sé si se lo haya ya publicado en alguna de las fuentes oficiales, no me lo ha llegado a mí, pero eso es lo que nos gustaría saber, ¿no? Es el llamado a la autoridad sanitaria. Emita los protocolos, comuníquenos efectivamente y pues tranquilicemos a la población. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. El doctor Esteban Ortiz, médico investigador, hablando justamente con nosotros en torno al tema del COVID-19 o coronavirus, su inminente llegada a la región y si Ecuador está no preparado al respecto. Ahí están algunas interrogantes. Nos quedamos evidentemente con el mensaje a la autoridad de salud pública. ¿Cuáles son los protocolos aplicados por el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué hay tanta reserva en torno a la información? Los ecuatorianos necesitamos mayores detalles sobre los protocolos que se han diseñado, que se van a aplicar en caso de que justamente este mal aterrice aquí en el Ecuador. 7:33 en la primera hora.